Bienvenidas a todas las que están aquí en este nuevo episodio. Estoy contenta de aquí compartir con ustedes, como siempre, todas las experiencias, todas las cosas que me sirven, nos sirven. Y hoy vamos a tener este tema súper importante. Este es un tema que ya lo vengo pasando todo el tiempo, mejor dicho, pero bueno, ahorita creo que está muy presente en mi vida, así que les voy a compartir. Y justamente es de esto, ¿no? Que nosotras como mamás que criamos solas, tenemos que tomar varias decisiones y varias decisiones económicas con respecto a esto, a la pensión alimenticia, que es un tema a veces muy controversial, que tiene muchas cosas en las que vamos a poder hablar y abordar, y quiero ir, como ustedes saben, nutriéndoles, contando las experiencias para que a partir de eso ustedes puedan tomar su mejor decisión. Somos las mamás que estamos haciendo un cambio, porque nuestra familia no nos define. Hay tantos tabús, hay tantas cosas que a través del tiempo se ha ido llenando de las mamás solteras, los miedos, todas esas creencias. Y hoy es como esta oportunidad de ser unas mamás increíbles. No importa tu situación. Y aparte lo vemos a veces como algo malo, pero realmente puede que sea una decisión o algo que pasó en tu vida que te ayude a crecer. Ese fue mi caso, ¿no? A mí me ayudó muchísimo a crecer esta crianza en solitario. Pude conocerme un poco más. Pero bueno, vamos a centrarnos hoy en este tema de las pensiones alimenticias, de la rebaja de pensión. Y sé que me escuchan de muchos lugares, de México, de Colombia, de Perú. He estado viendo ahí todos los podcasts anteriores y sé que hay de muchos lugares que me escriben. Y claro, la ley va a cambiar y no soy experta en leyes, no vamos a hablar en sí de la ley, vamos a hablar desde un punto como mamá, cómo lo vivimos, cuáles son esas frustraciones, cuáles son esos sueños, y que les entiendo, porque los he pasado, y también cómo estamos nosotras, vamos pasando estas situaciones, cómo vamos a tener una vida mejor. A veces tenemos muy centrado que si es que nos dan una pensión justa, entonces vamos a estar bien. Y por eso, bueno, vamos a hablar de todo esto. Y creo que la historia, como muchas me han contado, también comienza desde esa vez que abrimos esa prueba de embarazo, ¿no? No sabemos a lo que nos vamos a meter, pero wow, o sea, son tantas situaciones. Y recuerdo tanto que este tema en sí de las pensiones alimenticias comenzó yo desde que estaba embarazada, porque ahí me tocó tomar una decisión muy importante que a veces se ve igual influenciada por muchas personas que están a tu alrededor, ¿no? Porque muchos me decían, no, no le pongas el juicio porque esto te va a atar toda la vida y es mejor que no. Y otras me decían, no, sí, porque es lo justo, porque tiene que hacerse responsable. Entonces, en ese momento a nosotras nos toca tomar esa decisión. Y a veces no lo hacemos muy conscientemente, a veces inconscientemente, puede que sea de diferentes formas que lo hacemos. En mi caso, como yo lo viví, fue que, claro, o sea, sentí esa presión, pero algo en mi interior, o cuál fue la decisión, yo dije, sí, tengo que hacerlo. Creo que había muchas cosas, pero mi miedo, digámoslo así, más profundo fue como que él algún momento me reclame, que diga que su papá no estuvo ahí por mí, porque yo no decidí hacer algo. Entonces dije, bueno, voy a hacerlo, voy a tomar esa decisión y claro, comencé con todo esto. Entonces tuve, por eso les digo, he pasado por un montón de situaciones y que ahora digo, todo tiene una razón, porque ahora les puedo compartir mi experiencia desde ese lugar. Y yo comencé y yo comencé ahí a tomar esta decisión de que sí, lo voy a hacer el juicio de alimentos desde que estaba embarazada. Y yo digo, nadie es como que de una sí, el juicio de alimentos. Creo que tomas esta decisión porque no te puedes poner de acuerdo con tu expareja o con el papá de tus hijos, no sé, dependiendo de todo. Es que hay tantas cosas aquí alrededor, pero en mi caso, por ejemplo, ya no estábamos juntos, o cuando estábamos juntos a veces no se cumplían los acuerdos. Entonces habíamos quedado como que, bueno, vamos, vas a aportar para esta situación que estamos pasando, para el embarazo, vas a aportar, yo que sé, $40. Pero ya en ese momento, esto no se cumplía, no pagaba. Entonces, claro, es una frustración. Entonces ahí como que vas pensando en otros caminos y dices, bueno, entonces, o sea,
yo ya me había asesorado también y me habían dicho que claro, que cuando tú estés embarazada también puedes ya acceder a esta, lo llaman ayuda prenatal. Entonces cogí y accedí. Claro, yo tampoco estaba en un momento bueno en mi profesión, o sea, realmente yo tenía apenas 23 años, no tenía muy claro qué hacer con mi vida, de hecho no tenía ni trabajo y claro, o sea, estar embarazada y con todo eso, pues era súper difícil. Entonces, claro, para mí también fue como que no, sí lo voy a hacer. Entonces, bueno, como les digo, esa decisión se tomó desde mi lugar porque, claro, o sea, yo dije, tengo que hacerlo por mi hijo, por mí misma, porque es lo justo. Entonces, ya, desde que tomas esa decisión comienzan un montón de cosas, porque, bueno, la ayuda prenatal se supone que es hasta un año y tú vas recibiendo ese dinero y, bueno, con eso puedes ir cubriendo ciertas necesidades. Claro, ¿qué pasa ya cuando el niño nace, cuando el niño cumple un año? Entonces ahí ya tienes que aplicar, aquí en Ecuador se maneja de esa manera, tienes que aplicar a lo que es la pensión alimenticia. Entonces ahí ya aplicas a eso, que es otro tema. Y comienza a ver aquí, yo quiero enfocarlo mucho también, como les digo, no desde un lugar, porque no soy abogada, no sé de procesos, pero desde mi experiencia, cómo lo viví. Creo que hay ciertas cosas que uno va pasando, ¿no? También, por ejemplo, mi hijo no ha sido reconocido en el registro civil, a pesar de que tenía esta ayuda prenatal, entonces no había un reconocimiento. Cuando yo fui al registro civil, fui sola pensando así como que qué apellido, que esto, no teníamos contacto con el papá de mi hijo, entonces fue como que ir sola y decidí ponerle mis apellidos, o sea, eso también. Y no les voy a negar, creo que internamente una se siente como que está súper incompleta, como que eres chuta, o sea, como que tu familia no vale, tu valor está en el suelo. Yo lo viví así desde ese momento, ¿no? O sea, como que, ay, me dolía tanto mostrarme al mundo como una mamá soltera, que mi hijo tenga solamente mis apellidos, no tenía esta conciencia que tengo ahora, ¿no? Entonces era súper duro y yo me acuerdo de esa Andre, de esa Angie que estaba en ese momento pasando esa situación y lo doloroso que es. Suele ser una situación súper dolorosa emocionalmente y bueno, en ese momento, cuando ya se va a aplicar a la pensión de alimentos y tu hijo ha estado con tus apellidos, pues entonces tiene que haber un reconocimiento, primero un reconocimiento en el apellido y en todo eso. Entonces, por eso ya comenzamos este otro juicio de alimentos, donde tienes que demostrar cuánto gana, donde tienes que demostrar cuáles son los ingresos del padre para llegar. Entonces siempre hay tablas, siempre hay cosas donde ahí se designa esta pensión y siempre dicen que es en beneficio del menor. Y bueno, comienzas entonces a lo largo del tiempo te establecen una pensión alimenticia. Y el tema aquí, creo yo, en el que yo quería compartir y aquí expresar esto, que no sé si en algún momento podamos como sociedad llegar a una justicia, ¿no? Donde todos nos sintamos que estamos haciendo lo correcto o dando lo correcto, ¿no? Pero cómo lo vivimos las madres que criamos solas es súper importante. Y sí, hay mucha injusticia. ¿Por qué? Porque cuando se designa esta pensión es exactamente en base a una tabla de lo que el progenitor está ganando. Entonces, hay tablas que si no tiene trabajo se basan en esta mínima pensión y es como que, bueno, ya no sabemos de dónde saques este dinero, pero tienes que pagar. Pero esta mínima pensión no es ni siquiera tomada en cuenta con unos gastos reales del niño, de los niños en general. Porque si hacemos cuentas, podríamos como que socialmente, y creo que es este el tema, ¿no? Todos tenemos un nivel de vida totalmente diferente, unos más, unos menos, pero aún así, yendo a los niveles más básicos, ni siquiera aún así logra cubrir estas necesidades. Y por eso es que las madres nos ponemos a trabajar, nos ponemos a hacer malabares, porque estamos en cuidado del niño y también en proveer. Entonces, yo
con el tiempo aprendí, porque al principio yo decía, sí, yo puedo sola, pero desde este lugar de enojo, de odio, de rabia, donde tenía, o sea, realmente creo que es hasta sobrevivir, porque si tú no te pones en esa posición, ¿cómo consigues todo lo que requieres? ¿Cómo vas a tener esa fuerza para salir a trabajar? ¿Cómo vas a tener esa fuerza para conseguir tanto, para seguir creciendo, para darle todo lo que tú quieres a tus hijos? Entonces, hay tantas cosas que podemos hablar de esto, pero en ese momento, cuando ya está la pensión alimenticia y se fija en base a esta tabla que supuestamente es como lo básico para cubrir las necesidades que no lo cubren, entonces, pues bueno, nos damos cuenta de esto, ¿no? De que realmente es un valor, un dinero que se pone y de cierta manera les hacemos responsables a los padres de nuestros hijos. Entonces, realmente no puedo decir que siempre esté así, pero la gran mayoría es así. Puede que hayan pensiones excelentes que en mutuo acuerdo llegan y cubren las necesidades. Y lo más raro de todo esto es que cuando a veces yo escucho, ¿no? Hay hombres que dicen, no, es que yo le doy, no sé, $800, $1000 y realmente no les dejan ver a los hijos. Entonces creo que hay tantas perspectivas, por eso nunca podemos generalizar. Pero lamentablemente desde mi experiencia y desde todo lo que yo he venido trabajando con varias mamás, me doy cuenta que la gran mayoría, los padres no son conscientes de esto. Los padres no nace de su corazón. Y puede ser, ya las conclusiones a las que yo he llegado, es porque ellos no están ahí todo el tiempo con nuestros hijos, no les conocen, no saben, realmente no han vivido el rol de padres. Y eso, créanme, como nosotros les hemos tenido en nuestra pancita desde el primer día, hay un amor incondicional que creo que en el hombre solamente se va dando cuando convive con sus hijos. Y eso es muy, muy importante y eso duele también porque nunca van a poder entender ese amor, ese yo me saco el aire, yo no sé de dónde me saque los recursos, pero tú vas a tener todo, que eso es lo que hacemos las mamás. Entonces, pasan estas cosas, vivimos estas situaciones que son muy frustrantes para nosotras porque nos vamos dando cuenta que realmente este dinero no alcanza, que este dinero es, wow, o sea, nos sentimos súper frustradas porque puede que tú no tengas todavía un trabajo que cubra todas tus propias necesidades y las necesidades de tu hijo. Y ahí sí me parece como que podría decir un poco lo vemos desde esa manera, ¿no? Como injusto, porque nosotros estamos al cuidado de nuestros hijos. Y al estar al cuidado de nuestros hijos también implica un tiempo, también implica que dejemos de hacer cosas. Y claro, nos toca, si es que tenemos que salir a trabajar, a proveer a nuestra familia, hay una incongruencia porque nos va a tocar pagar a alguien que se quede con nuestros hijos para poder proveer. Y entonces esto es lo que los juzgados, los jueces no lo ven, no lo evalúan. Solamente es una tabla con el básico, tenga o no tenga trabajo, pero no se ponen a ver todo lo que implica el cuidado de un niño, el cuidado emocional. Y yo lo viví de esa manera, ¿no? Como, a ver, tengo que estudiar también para ser mamá, porque no me iba nada bien en la relación de mi hijo, como les he contado en otros capítulos. Era un reto súper grande, no estaba preparada para ser mamá, no, tenía una historia personal que me pesaba mucho y que la maternidad comenzó a aflorar, comenzó a atraerme, y ahí es importante donde una también implica y debe sanar. Entonces, gastos de psicólogo, gastos de cursos, gastos de todo lo que implica formarte como mamá, como una buena mamá. Es obvio que no todas lo hacemos, pero ahora estamos, yo creo, en un momento donde la información está a nuestro alcance y lo podemos hacer, así que si no lo has hecho, pues estás a tiempo. Pero lo que quiero aquí traer a esta conversación, a este podcast, a este video, es que realmente para nosotras sí se convierte en ser malabaristas con todas las áreas.
en proveer, en ir a trabajar, en seguir creciendo tú como mujer, como profesional, en seguir tal vez con una relación amorosa y todo esto nos desborda. Entonces, sí, no es justo realmente hablando en temas económicos porque no deberíamos evaluar cada situación, ¿no? Pero bueno, esto es lo que como sociedad hemos formado. También es una consecuencia de todas nuestras decisiones, de todo lo que venimos a pasar aquí. ¿Y qué podemos hacer? Porque no solamente es evaluarlo desde el lado malo, desde el lado de que nos vamos a sentir siempre en este lugar de injusticia, sino que podemos nosotras como mamás, cuando ya sabemos que las leyes no nos parecen justas, cuando sabemos que no es proporcional todos los gastos económicos con la crianza, con lo emocional, cuando no puede ser igual para el papá y para la mamá, el mismo aporte para el hijo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y yo les voy a invitar hoy, y esto es lo que he querido compartirles, creo que son algunos puntos que pueden servir para que tú no, para que tú manejes, porque no dice que no sientas frustración, porque se siente frustración. Por ejemplo, recién estoy pasando, y justo es el tema de este podcast, porque voy a tener una audiencia de rebaja de pensión. ¿Ya? Entonces, he pasado por todos. Hice la demanda de la ayuda prenatal, hice la pensión alimenticia. Luego, cuando en alguna ocasión no quiso el papá de mi hijo o no pudo, según su perspectiva, no pudo colaborar con algo más para alguna necesidad básica de nuestro hijo, yo revisé porque ya llevamos algún tiempo con un valor y ahí también, claro, amigas o personas que estaban a mi alrededor me decían, pero tú sabes cuánto gana, o sea, tal vez sí está muy poco y ahora sí ya está creciendo y necesita más. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de hacer un aumento de pensión y se logró. Y por un tiempo como que sentía que cubría un poco más las necesidades. Pero claro, pasó el tiempo y hay tantas cosas, es que créanme que este, si es que es uno de los podcasts más largos, es porque lo vale, es porque hay que sacar estas cosas. Y recuerdo que, claro, los padres hacen cosas que uno se queda como que, ¿cómo puedes hacer eso? Son tus hijos, pero es así. Y ahí nos toca la total aceptación, que es uno de los puntos. Pero claro, en este momento que estoy pasando, ya subieron la pensión, después desapareció en pandemia, no tuve ningún ingreso por parte del papá y todo esto, tú te comienzas a frustrar, entonces el otro juicio es como que ahora él está pidiendo rebaja de pensión. Y no es que es una millonada, no es que es $1000. Y sé que no. Piden rebaja de pensión porque tienen otros hijos. Y créanme, por eso les digo, la frustración que uno siente es totalmente válida, porque yo digo, si tú no puedes tener un hijo en buenas condiciones, si no te alcanza el dinero, ¿por qué te metes a tener más hijos? Y es como que esa es, creo, una de las mayores frustraciones que tenemos. Pero no vamos a poder mandar en la vida de los demás, no vamos a poder mandar en la vida de ellos, pero sí podemos en nosotras poder eh, tomar mejores decisiones. Y también he tenido muchas mamás que tienen hijos de diferentes papás y ahí nos pueden decir, ay, pero ustedes también no se cuidan, no sabemos, es la vida de cada uno. Si tú como mamá puedes llegar a ser más consciente de esto y tal vez a poder ser, nosotros estudiamos para todo, les digo, para ir a la universidad, para los trabajos, pero nos ponemos a ver cuál es nuestra vida, a ver cuántos hijos realmente quiero tener, puedo sostener, porque exactamente, lamentablemente o en la gran mayoría, al crecer nuestros hijos en nuestro vientre, no podemos, y se ve, ¿no? No podemos decir, ah, no, ya no lo quiero y me voy y me deshago de esta responsabilidad, este vínculo tan fuerte que existe de nuestros hijos con nosotras. Por eso dicen, ¿no? O sea, la mujer tiene esta decisión y no es quitar la responsabilidad a los padres, no, lo vamos a hacer, pero les vamos a dar esa responsabilidad si tú lo decides así, pero es solamente también trabajar en ti, verte, cuidarte, estar más pendiente, a quién entregas tu corazón, tu cuerpo, tu espacio, pero yo sé que a veces puede que no estés en esa situación. A mí me tocó y me tomó mucho tiempo llegar a esta claridad de mi vida, de cuidarme
integralmente y poder saber, por ejemplo, si no estoy económicamente bien, yo siento que sería una irresponsabilidad tener otro hijo. Entonces, creo que algunas ya han tenido estas experiencias y tal vez pueden llegar a esa conclusión. Pero lo importante de todo esto es qué podemos hacer. Entonces voy a estar y les estaré contando cómo me ven este juicio, cómo va a ser para mí también y creo que es importante que nos centremos en nosotras. Entonces vamos a ver ya con toda esta claridad, con toda esta, creo que contar estas historias en esta comunidad hermosa, en este grupo de mujeres que pasamos de estas situaciones, pero les voy a contar cosas que a mí me han servido para poder manejar las frustraciones, la impotencia, la injusticia, tomar decisiones acertadas para vivir mejor. Y la primera es lo que les decía. El primer punto es aceptación total. Aceptación total de tu situación, de tu situación. Tú elegiste a ese hombre y puede que no haya sido consciente o inconsciente, nadie va a saber cómo esa persona va a actuar, pero acepta que elegiste a ese hombre tal como es. Ese hombre no va a cambiar y creo que te ha demostrado en todo este tiempo qué clase de papá quieres ser, porque una cosa es la relación y otra cosa es su relación con su hijo, con su hija. Entonces creo que una se va dando cuenta en el tiempo qué clase de papá decide ser y eso no está en nuestro alcance cambiarlo. No está en nuestro alcance pedir que les vean a nuestros hijos, pedir que les amen y no está en nuestro alcance pedirles el dinero que nosotras creemos que necesitamos para nuestros hijos. Entonces, desde esta aceptación de decir, acepto esta decisión, acepto que tal vez no voy a poder hacer nada, no voy a poder exigirle que ame más a sus hijos, acepto todas las cosas que yo decidí y acepto totalmente y acepto totalmente el estado en el que me encuentro con esta familia que tengo. Acepto, aceptación, sin culparte a ti mismo de lo que, de tu historia. Acepto mi historia tal y como es. Eso es lo más importante. Cuando tú aceptas esto, entiendes que no vas a poder cambiar a este papá, no le vas a poder exigir, no le vas a poder. Y cuando aceptas también viene un tema de perdón, un tema de perdonar, primero perdonarte a ti misma, porque a veces cargamos con esto de que elegimos un mal papá para nuestros hijos, que bueno, eso será para otro, no si elegimos o no elegimos, pero no siempre es consciente, no es que uno dice, ahí está ese hombre que se le nota que no va a ser un buen papá y con él quiero estar, ¿no? Son cosas según nuestra historia que nosotros elegimos, ¿no? Y que a la final hay que aceptar y perdonarnos por esas elecciones, por esas decisiones que hemos tomado y al aceptar, al perdonar, también implica perdonar a él y verle como una persona, como un ser humano que también está actuando desde sus propias carencias, desde sus propios vacíos, que tiene su historia personal. Y cuando nosotros hacemos este ejercicio de aceptación y de perdón, nos da y se nos abre un nuevo espacio para poder decir ahora qué voy a hacer. Entonces, cuando liberamos la culpa, que nos perdonamos a nosotras, perdonamos a ese papá y perdonar no quiere decir que tú no vayas a hacer nada. Entonces, ahora sí viene el tema de la responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que sí tengo en esta dinámica en mi vida con mi hijo? A ver, vamos a ver la responsabilidad. Yo como mamá tengo a mi hijo en mis manos, a mi hija en mis manos, a mis hijos dependen de mí. Si es que es 100% un papá ausente, emocionalmente es tu responsabilidad. Y también, pues no puedo esperar de que esa pensión alimenticia me cubra todas mis necesidades, si es que no es el caso. Entonces,
¿Cuál es la responsabilidad? Porque al tener niños a nuestro cargo, vamos a estar siempre, o sea, vamos a ser las responsables de proveerles, de darles lo que necesitan. Y yo sé que todos ustedes, porque sé que si están escuchando o viendo este video, es porque les interesa darles una vida hermosa, una vida digna, una vida abundante a nuestros hijos. Y que no nos vamos a conformar con una pensión alimenticia, poca o mucha. ¿Qué es lo que tú quieres? Entonces tú como mamá vas a tener que tomar decisiones para cumplir esta responsabilidad, ya sea que emprendas, ya sea que vayas a buscar un trabajo y con todo esto que implica. Y otro tipo y otra decisión en base a la responsabilidad, aquí viene. No es que les vamos a quitar la responsabilidad, pero si lo decides también está bien. Si tú no quieres tener en contacto con ese papá, si realmente es un padre ausente y tú no quieres hacer ningún juicio y si tú no quieres darle, está bien, es tu propia historia. Yo no soy nadie para decirte, no, tienes que ponerle el juicio, tienes que hacerlo. No, no funciona así. Cada una tiene que buscar su propia verdad. ¿Qué es lo que yo quiero? Como yo les digo al principio de este video, de este podcast, es yo tomé mi decisión pensando, tal vez desde este lugar de miedo, pero así fue mi historia, así fue mi decisión. Dije, yo prefiero que tenga un papá, que tenga los apellidos de él, que sepa que yo hice algo o que tal vez así pasó y que a pesar de que esto ha sido molesto, que es difícil estar en juicios, en todo esto, wow, o sea, eso es lo que yo hice y tomé la decisión de sí, de poner un juicio para que se haga responsable, ya que naturalmente él, el padre de mi hijo, no puede ver todas las necesidades y no las puede ver hasta ahora. O sea, son 11 años hasta el momento que estoy haciendo este video, que tal vez no es muy consciente de todo lo que necesita un niño. Y puede que sea la historia de muchos otros papás que no son conscientes de lo que un niño requiere, necesita. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Si es que tú tomas la decisión de dar esta responsabilidad y de hacer juicios, de hacer todo, quiero que simplemente lo hagas desde ese lugar. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Si me toca hacer un juicio de alimentos, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque así es, porque es la única manera donde él no está naciendo de él, entonces voy a hacer el juicio de alimentos. Pero que eso no te quite la paz. Créanme, o sea, y yo los digo, porque como les digo, he ido a tantos juicios de alimentos y uno se pone nerviosa, uno se pone estresada, uno se siente ay, que le desborda todo esto, que es una situación difícil, te pones nerviosa. Yo me acuerdo que antes de hacer todo este trabajo profundo, hasta me costaba un montón hablar con él, poner mis límites, mis reglas, comunicarle lo que yo quiero, me costaba un montón y me ponía súper nerviosa. Ahora estoy en otro lugar y esto es lo importante. Vamos con estos puntos, ¿no? La responsabilidad. La responsabilidad este es, te doy la responsabilidad. Aquí hay leyes, como sociedad creamos estas leyes para que los padres se hagan responsables de alguna manera, nos guste o no, sea justo o no justo, pero hay una manera de hacerles responsables. Y que también desde mi experiencia, a pesar de estos juicios de alimentos, a veces ni siquiera con esto pagan. A veces se tardan meses en pagar, a veces no lo hacen. Y de ahí tienes que sacar boletas de apremio, que sí, créanme, he hecho todo esto y es súper desgastante. Entonces, cuando ya aceptaste, cuando ya perdonaste, cuando ya has analizado tus responsabilidades tanto propias y cuáles son las responsabilidades que el padre debería tener, viene otro tema. Viene otro tema que es trabaja 100% en ti. Gestiona toda esa frustración, gestiona toda esa impotencia. Hay tantas herramientas que podemos hacer cuando nos movemos emocionalmente. Podemos siempre, o sea, es nuestra responsabilidad incluso gestionarnos. Entonces ya sabemos que las cosas y las personas no van a cambiar por nosotras, por nuestros hijos. Las personas cambian. Sí, no digo que nadie cambie. Todos tenemos el derecho. Yo he cambiado y sé, pero uno decide cambiar cuando uno ve un beneficio o realmente ves que has caído tanto que ya no tienes otra opción que cambiar, pero es por un beneficio propio. No cambias por alguien, cambias por ti misma. Entonces, es igual, cuando vemos que estas cosas no cambian, vas aquí a trabajar en ti.
Entonces aquí el trabajo es infinito. No es que tienes que parar, no es que es una carrera de 3 meses, 6 meses, un año para que tú ya estés en tu mejor punto. No, es un trabajo interno, es un trabajo constante, gestionar tus emociones, si vas a tener un juicio, si vas a tener algo, alguna situación, ¿cómo estás gestionando estas emociones? Y esto es lo que lo vemos en los programas mucho más profundos, donde ya trabajamos nuestras heridas, todo esto que hacemos para ser la mejor versión de nosotras, pero hay un montón de cosas y hoy les quiero dejar, hagan por ejemplo yoga, que a veces también estamos desconectadas de esta parte de feminidad por salir a proveer, porque son nuestras cosas que estamos más en nuestra energía masculina. Entonces yo te invito ahora a que equilibres un poco más la energía masculina con la energía femenina. Es algo que a mí me ha servido un montón, que antes yo era súper conectada con esta energía masculina y quería tener la razón y que nos ayuda por ejemplo, cuando hacemos negocios, cuando vamos a trabajar, nos ayuda un montón. Pero en estos momentos yo sí te invito a que conectes más con tu energía femenina. Créanme que es un superpoder y con esto tú vas tranquila, vas relajada y vas confiando en que lo que va a pasar en ese juicio, sea justo o no justo, tú vas a poder con eso. Entonces, más allá, mi invitación siempre va a ser que seamos unas madres conectadas con estas dos energías, con la energía masculina que nos sirve para proveer, para conseguir los recursos, y con nuestra energía femenina que nos sirve para cuidar, para contener, para acompañar a nuestros hijos y brindarles este lugar seguro. Entonces, sé que es difícil, lo estoy pasando y por eso les comparto, porque a la final, cuando yo me comienzo a sentir con mucha ansiedad, con mucha injusticia, como me desordeno emocionalmente, les invito a esto, a que ustedes comiencen a relajarse, a verse a sí mismas, a cuidarse, a amarse. A veces queremos conseguir todo esto afuera, pero no nos lo damos a nosotras mismas. Entonces, ¿cómo podemos conseguir esa relación, ese trabajo, esa relación con nuestros hijos perfecta cuando nosotras no nos conocemos, no hemos trabajado? Entonces, por eso es importante que no importa la situación. Sabemos y que les digo, nadie va a cambiar por nosotras y si cambian va a ser por ellos mismos y si a través de ese cambio mejora también la relación con los hijos, te aporta algo, pues recíbelo y súper bien. Pero ya te digo, lo importante de todo esto es que confíes en ti y nunca dejes de trabajar. Mira todo lo que has vivido en estos años, no sé cuántos años estés criando en solitario, pero si es un año, meses, días, en mi caso son 11 años que estoy criando en solitario y regreso a ver y solamente puedo decir, wow, lo estás logrando, estás trabajando en ti, ya no espero nada del exterior. Si en este día que voy a tener esta rebaja de pensión, el valor que se fije no sienta que sea justo, pues no puedo hacer nada más que sentir que puedo proveer, que puedo conectar con mi energía masculina para conseguir los recursos y que el juicio está ahí, estoy haciendo lo que tengo que hacer, lo que yo siento que tengo que hacer para que la vida esté así, para que tal vez haya un poco de responsabilidad en ese tema económico, porque hoy nos estamos refiriendo solo al tema económico, porque hay otro tema que también es emocional, pero en este caso voy a tratar y voy a recibir esa situación con el amor posible y gestionando mi frustración, mi enojo y la injusticia que pueda sentir en este caso. Soy muy contenta de que a través de las experiencias que podamos compartir como mamás, podamos entre nosotras ser esas mamás que nuestros hijos necesitan. Nuestros hijos no necesitan lujos y si puedes darles lujos, qué bien, pero si es que ahorita estás en un momento donde el tema económico es como un tema que te cuesta mucho, créeme que puedes empezar por darles este amor y esta tranquilidad. Y esto empieza desde este amor y tranquilidad hacia ti misma. Gestiónate, regúlate, cuídate, cuida tu imagen, que siempre es algo que
digo también, no te dejes de lado, ponte primero y créeme que cuando tú comienzas a hacer este trabajito, se va a ver a lo largo del tiempo. Me encantó compartirles hoy desde esta manera más auténtica, desde este lado más con una realidad, desde la verdad, desde lo que yo siento y también de todo esto que podemos ir construyendo. Ya no somos esas mamás que sufren, o sea, yo quiero construir esta comunidad, ¿no? Si es que no ha quedado claro hasta ahora, no somos unas mamás víctimas de las circunstancias. Nos pasan cosas, sí, nos pasan cosas injustas, nos pasan cosas desde todos estos lados, pero quiero construir esta comunidad de mamás que crece, que se forma, que ven más allá. Y ya no somos las víctimas de estos padres ausentes. Somos creadoras de nuestra realidad y eso es lo más importante. Así que espero que les haya gustado, que les sirva. Si tienen dudas, si tienen cosas, temas que podamos profundizar un poco más, siempre voy a estar abierta a escucharles y les agradezco por darse este tiempo y te agradezco a ti, porque si llegaste a este punto es que estás trabajando en ti, quieres vivir diferente y lo puedes lograr. Yo soy una persona normal, no tengo nada, una estrella, nada, o sea, normal. Así que si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer. ¿Necesita mucho compromiso contigo? Sí, pero créeme, nunca te vas a arrepentir de salir de ese lugar en el que empezaste. Cuando regreses a ver 11 años atrás, vas a verte y vas a decir, eres increíble, lo has logrado, lo estás haciendo bien. Y todo esto viene desde este trabajo interior. Gracias y espero que estén súper bien.